supondremos que el río era azulejo entonces, como oriundo del cielo. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Esta grabación se está celebrando el 29 de diciembre de 2023. Esta es la segunda escena, el segundo capítulo de la primera parte del Ulises de Joyce. Ustedes recordarán que habíamos dejado la lectura en la primera escena cuando el trío inicial de Haynes, Buck Mulligan y Stefan Dedalus abandonaban su casa, abandonaban su habitación de la Torre Martello, y Mulligan le asestaba una especie de pequeño insulto o provocación a Dedalus, que tenía que impartir clases en una escuela menor dublinesa. Nos habíamos quedado en esa parte. En esta segunda escena ya nos encontramos a Dedalus impartiendo clases frente a sus alumnos. El capítulo inicia de la siguiente manera: Dedalus tomando lección a un alumno. Tú, Cochrane, ¿qué ciudad lo mandó buscar? Tarentum, señor. Muy bien, ¿y después? Hubo una batalla, señor. Muy bien, ¿dónde? El rostro vacío del niño consultó la ventana vacía. No me acuerdo del lugar, señor. 279 a.C. Asculum, dijo Esteban Dedalus, echando una mirada al nombre y a la fecha en el libro cebrado de sangre. Sí, señor. Y él dijo: otra victoria como esa y estamos perdidos. Tú, Armstrong, interrogó Esteban. ¿Cuál fue el final de Pirro? ¿El final de Pirro, señor? Yo lo sé, señor. Pregúnteme a mí, señor, dijo Comyn. Espera, tú, Armstrong, ¿sabes algo acerca de Pirro? Una bolsa de rosquillas de higos yacía cómodamente en la cartera de Armstrong. ¿Pirro, señor? Pirro es un muelle. Recuerden que pier en inglés es muelle, y la similitud entre Pierre y Pirro parece evidente. Todos rieron. Sin alegría, con risa maliciosa. Armstrong recorrió a sus compañeros con la mirada, tontamente gozoso de perfil. En un momento reirán más fuerte, advertidos de mi falta de aplomo y del precio que pagan sus padres. Este inicio, esta escena clásica de un profesor impartiendo clases a sus alumnos que se toman en broma los conceptos que jerarquiza el sistema educativo de una determinada ciudad, de un determinado país. Repito, la escena es asaz conocida, todos hemos sido esos alumnos que nos tomábamos en broma ese tipo de interacción y esa remembranza, ese recuerdo forzoso de la historia, a sabiendas que la única lección que nos da la historia es que no aprendemos de la historia, como diría Aldous Huxley. Es decir, que hay algo vacío. No es casual que Joyce escribiera: el rostro vacío del niño consultó la ventana vacía. Hay una vacuidad en la escena, hay un desinterés por la historia que está muy, muy bien explicado en esta pequeña escena, en este pequeño diálogo. Alguna cosa más podríamos decir de esto, y es que en parte Joyce, y ustedes recordarán la primera entrega de este diario, hablábamos de que finalmente Joyce está, al ser rupturista, rompiendo, valga la redundancia, con sus antecedentes. Por tanto, es coherente y es consecuente con esta idea. Si somos rupturistas y establecemos una zanja, y de acá para allá estamos nosotros los rupturistas y de acá para el otro lado están los conservadores, es esperable que esta primera escena sea una subestimación o sea una lisonja respecto de la autoridad de la historia. Algo más, vamos a analizar otro aspecto de esto,
y es que nombra dos instituciones del Imperio Romano, Tarentum y Pirro. ¿Qué es Tarentum y qué es Pirro? Vamos a analizarlo. Por supuesto que estos análisis son siempre personales y sirven para la discusión literaria. Esto es solo una interpretación. Tarentum era un recinto religioso de la antigua Roma en las postrimerías del río Tíber, el célebre Tíber, tercer río más importante, más caudaloso de Italia. Ahí ya tenemos una trinidad, podríamos establecer ahí un interrogante si esto refiere a un símbolo religioso. Y entre los romanos estaba asociado al inframundo. De hecho, es el lugar de culto del dios Dis, o del semidios Dis, que es la deidad del inframundo. Tomar al Imperio Romano como inframundo, pensar en la historia y pensar en los antecedentes románicos como una eventualidad del inframundo, parece coincidir con esta idea de ruptura y con este desprecio, como habíamos hablado, repito, en la primera entrega de este diario, en ese desprecio, en esa despaternización de Joyce con la cultura europea. Decíamos, el espejo agrietado de un sirviente quiere romper con Inglaterra, quiere romper con la tradición europea. Toma al Imperio Romano como un emergente del inframundo, como algo a lo que no se quiere pertenecer. Nadie quiere formar parte del inframundo. Pareciera un hilván, una especie de cuenta del rosario, donde estamos asistiendo, repito, a la ruptura. Nos estamos deseuropeizando, desistimos de la paternidad de Inglaterra, de la comunión británica, y desistimos también del antecedente romano. Recuerden que San Patricio es quien romaniza Gran Bretaña, el símbolo de las víboras, de las serpientes, como efectos de la barbarie, y llevando la religión cristiana a esta célebre isla, ¿no? Es decir, que los romanos llegan a Gran Bretaña a través de San Patricio, llevando la ciencia, llevando la cultura, llevando el trabajo, llevando la moral. Repito, la romanización a manos de San Patricio, patrono de esas islas tan célebres. Por tanto, el rechazo al Imperio Romano es en parte el rechazo a San Patricio, el rechazo a las instituciones divinas. Por lo demás, esto pudiera parecer una interpretación exagerada quizá, pero que nombrara a Pirro es muy interesante, porque Pirro fue el gran general, generalísimo, cuya tarea pírrica, a él le vemos este adjetivo, lo llevó a rivalizar con el Imperio Romano. Y ahí pareciera que hay una especie de comunión en este análisis, un hilván, en el que estamos en contra del Imperio Romano, rechazamos esa paternidad romana y acudimos a Pirro, el gran rivalista, el gran pugilista de los valores romanos, defensor de la antigua Grecia. Recordemos, lo habíamos hablado al principio, que Joyce rechaza todas las paternidades excepto uno, la griega. La gran frase que culmina esta pequeña escena, esta pequeña lección en esa aula que se nos antoja triste y vacía, dice lo siguiente: para ellos la historia era también un cuento como cualquier otro, oído con demasiada frecuencia, su patria una casa de empeño. Muy cruel esta frase, muy inteligente y muy categórica. La historia es un cuento repetido con demasiada frecuencia. Cuento podemos usarlo como sinónimo de ficción, y hay algo en esa etimología, cuento, ficción, que nos remite o nos refiere a la mentira. Una mentira solemne, podríamos decir. ¿Por qué elegimos que la historia sea de una manera y no de otra?
¿qué es la historia? ¿A qué nos referimos con historia? ¿A qué llamamos historia cuando hablamos de historia? ¿Qué es la historia? Podríamos decir que es, por supuesto, un recorte, pero la idea de recorte nos queda insuficiente, nos sabe insuficiente, nos quedamos cortos, porque la idea de recorte no necesariamente nos trae una facultad mitómana. Uno puede recortar, uno puede extraer algo y ese algo ser cierto. Uno puede contar una parte de la historia, la parte que le conviene, pero esa parte convenida no necesariamente es falsa. Joyce dice, la historia es un cuento que se repite con demasiada frecuencia. Es decir, el cuento, hay una idea de la ficción. El cuento es un emergente narrativo. No estamos hablando necesariamente de algo ni siquiera ocurrido, documentado, datado. Estamos hablando de algo que en parte no es ese algo al que aludimos. La frase, por supuesto, es despiadada, es categórica, es maliciosa, pero a la vez es extraordinariamente discutible, ofensiva para los historiadores y para quienes celebran la historia. Para los que no celebramos la historia y entendemos la historia como parte de una narración, de una ficción, de los grandes episodios nacionales como Benito Pérez Galdós, agradecemos con los brazos abiertos esta frase, porque descreemos de la historia. Descreemos de la historia, no me quiero pasar de bravucón. Por supuesto que hay efectos que terminan siendo históricos y por supuesto que hay actos y hay hechos que son históricos y que han sucedido, pero solo podemos pensar que ese núcleo lleno de certeza y de documentación es una parte ínfima de lo que llamamos historia. Hay una meta-historia, vulgarmente llamada historia, que está atiborrado de datos, que son interpretaciones, que son alocuciones convenidas por un determinado interés. Es interesante porque en un momento de la clase uno podría pensar que esos nombres, además, fueron burlados, ¿no? Se asemeja a Pierre, la palabra inglesa muelle, Pierre. A Pirro se burlan los chicos. Hay algo de un ejercicio de ajenidad. Nadie enseña lo que le pertenece. Es muy difícil hablar de uno. Por tanto, la idea de clase nos trae la idea de ajenidad. Se enseña lo que uno no es y lo que uno no tiene. Los chicos se burlan de eso, de ese rasgo extranjero. Cita para sí mismo Dedalus a Aristóteles: el pensamiento es el pensamiento del pensamiento, el alma es en cierta forma todo lo que es, el alma es la forma de las formas, repentina tranquilidad, vasta, incandescente, forma de formas. Hay un pensamiento aristotélico agradecido y que en el tumulto de estas lecciones y de esta clase, Dedalus dice para sí, como una especie de rezo. Muy interesante esto. Y hay algo que sucede después, inmediatamente después de esta escena. La escena es muy corta, son unas 10 páginas, pero son de una densidad literaria extraordinaria que suponen 100 páginas en otro autor. Estoy exagerando, pero la gratitud me hace exagerar. Diría Marco de Nevi, escritor argentino olvidado, contraje la peor de las deudas, la gratitud. La gratitud es insaciable. Nunca se paga algo completamente, la gratitud es insaciable por definición, pero hay dos cosas más que ocurren en esta escena que es fabulosa y que además demuestran la complejidad de este libro. En un determinado momento la clase está perdiéndose, por un lado en el desinterés, los alumnos díscolos que no prestan atención, y por otro lado se acerca la otra asignatura que es gimnasia, educación física, y los chicos ya tienen sus palos de hockey para jugar en el patio del colegio. Entonces ya están especialmente revoltosos y están desatendiendo la clase. Se escucha el crujido de esos palos,
¿no? En el piso y están ya dispuestos, ya están con la mente en otro lado, están con la mente en el deporte. Dicho sea de paso, hay un signo malicioso con el deporte. Joyce anuncia el desplazamiento de la gloria y de la épica de los grandes hombres y de la historia al deporte, es decir, está anticipando el siglo XX. Hago esta postilla porque es maravilloso. Dice en un determinado momento, otra vez un gol. Estoy entre ellos, entre el encarnizamiento de sus cuerpos trabados en lucha entremezclada, el torneo de la vida, torneos, los rebotes sacudidos del tiempo, sacudida por sacudida, torneos, fango y fragor de batallas, los vómitos helados de los degollados, un grito de alcayatas, de lanzas cebándose en los intestinos ensangrentados de los hombres. Es decir, el desplazamiento de las grandes batallas épicas de otro tiempo hoy se disputan en el deporte. Bellísima, bellísima observación. Joyce está escribiendo un libro profético. Joyce está anticipando el siglo XX. Más allá de esta apostilla, vuelvo a lo que les decía, que hay dos escenas finales. Una, repito, es estos chicos ya prestos a practicar el hockey, excepto uno, Cyril Sargent, Cirilo, feísimo nombre en castellano. Cyril es otra cosa, ¿no? Pero Cirilo, qué inoportunos esos padres, ¿no? Bueno, Cyril Sargent queda rezagado de esos chicos que están saliendo a practicar el hockey porque no sabe escribir los números del 10 al 15. Se perdió. Aprendió hasta el 10 y del 10 al 15 no sabe cómo continuarlos. Y nos cuenta este muchachito, Cyril, que el señor Deasy, que es el director del colegio, le pidió a usted, es decir, a Dedalus, que me enseñe, que me acompañe a continuar los números de 10 al 15. Tiene su palo de hockey, debería estar practicando hockey, pero esa falla no le permite realizar el deporte. Y acá hay una escena extraordinaria, muy triste y que, repito, define la genialidad de este libro. Este chico Cyril tiene un aspecto ridículo y tierno. La descripción es la siguiente. Sargent, el único que se había quedado atrás, se acercó lentamente mostrando un cuaderno abierto. Sus cabellos enmarañados y el cuello descarnado denotaban confusión, y a través de los anteojos empañados sus ojos débiles miraban suplicantes. Sobre su mejilla, triste y sin sangre, había una mancha de tinta en forma de dátil, reciente y húmeda como la baba de un caracol. Le da un aspecto confuso, casi uno diría atontado, el buen Cyril, el pobre Cyril. Todos hemos visto a un compañerito en esas condiciones, ¿no? Las mejillas como dátiles, como la baba de un caracol, esas mejillas por tinta azul, ¿no? Tenía algo de, dice Dedalus, de fútil, una escena prescindible. ¿Y por qué es importante esta escena? Feo y fútil, cuello magro y cabello enmarañado, y una mancha de tinta, la baba de un caracol. Sin embargo, alguna criatura lo había amado, llevándolo en brazos y en el corazón. Si no hubiera sido por ella, la raza del mundo lo habría aplastado con el pie, un caracol sin huesos aplastado. Ella había amado la débil sangre aguachenta de este niño, extraída de la suya. ¿Era eso real, pues, lo único cierto de la vida? El cuerpo postrado de su madre montó a horcajadas el ardiente Columbano en santo celo. Ella no fue más, el esqueleto tembloroso de una rama quemada por el fuego, un aroma de palo de rosa y de cenizas húmedas. Evidentemente, en este párrafo sabemos que Cyril no tiene madre, que su madre ha muerto. Piensa Dedalus, este muchachito frágil, atontado, confuso, con esas mejillas sin sangre, manchadas por la tinta, lento, acaracolado, podría haber sido pisado por el pie del mundo, un chico frágil, y sin embargo alguien lo rescató, su madre que ha muerto. ¿Por qué lo ayuda Dedalus y se conmueve? Porque Dedalus
lo vimos en la primera escena, también es un chico frágil y también ha perdido a su madre. Su madre está muerta. Y hay una consanguinidad de espíritus. Los dos chicos son dos chicos frágiles, atontados, pusilánimes, que han perdido a su madre y que deben su vida a su madre. Hay también, por supuesto, un símbolo religioso cristiano, judeo-cristiano, de el sacrificio materno, la madre sacrificándose, la martirización de la madre. Mulligan, en la primera escena, no recuerdo haberlo dicho en la primera entrega, pero en cualquier caso esto va a suceder, vamos a hablar siempre, ir y volver. Mulligan en el primer capítulo le dice que a Daedalus lo acusa de haber dejado morir a su madre, de haber sido un mal hijo, y Daedalus dice que todavía sueña con esa última morada de la madre, con el símbolo de la muerte de su madre, y que cada vez que la piensa siente un perfume de cera y palo de rosa y un desmayado olor a cenizas húmedas. Esta es la memoria olfativa de Daedalus cuando piensa en su madre fallecida. Y cuando Daedalus asiste a Cyril, que es él muchos años atrás, ayudando a ese caracol, a ese lánguido muchachito sin madre, con la mejilla entintada, Daedalus dice sentir el esqueleto tembloroso de una rama quemada por el fuego, un aroma de palo de rosa y de cenizas húmedas. Daedalus se encuentra en ese chico, se traslada en la memoria a ese chico que fue y que se parece a Cyril, y en ese preciso instante, en esa hermandad de espíritus, siente un aroma de palo de rosa y de cenizas húmedas. Extraordinario, extraordinario desplazamiento. Esto es literatura. Esto es literatura. Para algo sirve la literatura, para esto, para escribir estas genialidades. No nos dice, yo recuerdo, lo veo al chico Cyril y entonces me trasladé a mi infancia y entonces lo ayudo porque me parezco. O bueno, a los dos nos pasó lo mismo, los dos fuimos un chico lánguido, un chico burlado, desplazado del interés de un aula, entonces yo me siento representado de él y lo ayudo. No es una literatura menor, es una literatura mayor. Joyce jamás le dice al lector, Daedalus se siente identificado con Cyril. Joyce lo muestra colaborativo a Daedalus frente a un chico que no despierta el mayor interés y que ni siquiera el chico tiene interés en saber nada, pero agregando esa frase de memoria olfativa, nos damos cuenta que Daedalus se siente identificado con Cyril y que Daedalus fue Cyril. Entonces reconstruimos la infancia de un personaje sin que esa infancia sea referida de manera directa. Esto es una genialidad, esto es literatura. Esto es literatura y no bobadas. Y no bobadas. Le enseña los números. Es gracioso porque dice, los símbolos se movían en grave danza morisca, es decir, que ahí uno ve que le enseña los números, no en números romanos, sino en números arábigos. Es rebuscado Joyce, pero es inteligentísimo. Los símbolos se movían en grave danza morisca, moros árabes, números arábigos. Y dice además, también exiliados del mundo, los árabes, Averroes y Moisés Maimónides, hombres sombríos en el semblante y el gesto, relampagueando en sus espejos burlones el espíritu oscuro del mundo, una oscuridad brillante en la luz que la luz no podía comprender. Volvemos a este carácter marginal de Irlanda y de la literatura irlandesa y del Ulises. Fíjense que no es casual que escriba sobre los árabes, relampagueando en sus espejos burlones, espejos, y nos recuerda a esta primera parte cuando decíamos que Irlanda es el espejo agrietado de un sirviente. Arabia, fuera de la romanización y fuera de los símbolos judeocristianos, fuera de la paternidad grecorromana, es el espejo burlón, mientras que Irlanda
es el espejo agrietado. Toma a Irlanda y a Arabia como dos marginalidades de la gran historia que es la grecorromana. Maravilla. Continúan las maravillas. No me quiero extender de más, porque además la escena suceden algunas cosas más que van en esta dirección. Me quiero atender al último hecho de esta segunda escena, de este segundo capítulo de la primera parte, y es una conversación entre Dedalus y el director Dizzy de la escuela. El director es una especie de imbécil, de grandísimo estúpido, que está todo el tiempo celebrando a Shakespeare y a Inglaterra, es decir, toma la paternidad de Inglaterra. Acá vemos cómo hay una disparidad entre las instituciones y las personas que tienen un rasgo disruptivo. Para defender una institución, para capitanearla, hace falta continuar la tradición. Un institucionalista es un tradicionalista. Y el director del colegio, que se cree más inteligente de lo que es, que además es excesivamente respetuoso, solemne y ceremonial hasta la sumisión, es un gran pánfilo, es un señor sin aspiraciones intelectuales y además sin aptitudes intelectuales, y eso mismo es lo que lo lleva a ser director de una institución, de un colegio, porque hace lo que se espera que haga. Es un conservador, es un tradicionalista, y Dedalus lo detesta, por supuesto, como estamos nosotros dispuestos a detestar. El hombre cita a Shakespeare y se siente orgulloso de los rasgos adquiridos y toma como amenaza la irrupción de los judíos en Irlanda, porque piensa que va a mancillar el rasgo originario y primigenio de Irlanda y de Gran Bretaña. Por supuesto que no existen los rasgos originarios ni originales, pero es una preocupación típica del vulgo. Digo vulgo y no digo pueblo, porque el pueblo no necesariamente es vulgar. Es una preocupación de los vulgares. El nacionalismo es una forma de vulgaridad. Y entonces, estoy exagerando, por supuesto, no siempre, pero en líneas generales, las personas nacionalistas o demasiado patrióticas, patrioteras, diríamos, están mucho más cerca de la vulgaridad que del refinamiento. Es esperable que uno sea más bien universalista, a sabiendas que todos estamos heredando todo el tiempo productos de otras culturas. Somos producto nosotros de un sinnúmero de culturas que incluso desconocemos, pero es un pensamiento muy vulgar y muy diseminado creer que hay algo que conservar, que hay una tradición que conservar, que hay una manera, una sola y no otra, de ser irlandés, argentino o lo que fuere. Y el director está muy preocupado por el avance de los judíos en el resto de Europa. Apostilla, es el antisemitismo el que crea el nazismo y no el nazismo el antisemitismo. Cierro la apostilla. Es un error muy común pensar que el antisemitismo se funda con las ideas nazis, y es al revés. Las ideas nazis son el emergente, son el producto de un antisemitismo que ya subyacía en la vieja Europa, y el director le cuenta un chiste antisemita a Dedalus, y Dedalus no siente que sea gracioso, pero se ríe por respeto y por sumisión, suponemos, para conservar el trabajo. El chiste es el siguiente. Dicen que Irlanda se ufana de ser el único país que no expulsó a los judíos. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué?, le pregunta Dedalus. Le da el pie, es un partener. Y el director dice, porque nunca los dejamos entrar. Bien, esta es la segunda escena, el segundo capítulo de la primera parte del Ulises de Joyce. Este diario continúa su marcha. Agradezco los comentarios de la primera escena, de la primera entrega de este diario. Seguiremos con la lectura de este libro, que también voy a decir algo,
porque estuve celebrando lo demás y voy a contar una pequeña cosa ya para terminar, muy breve, y es que es cierto que puede resultar una lectura agotadora porque no hay frases ingenuas. Vieron que los libros en general tienen, algunos llaman ripios, depende cómo esté escrito y depende qué funcionalidad tenga, no siempre estoy de acuerdo, pero sabemos que hay conectores, que hay párrafos que sirven para hilvanar una historia y para terminar de construirla, de moldearla, de darle forma, que no todo lo que un escritor escribe necesariamente es importante. Sin embargo, esa idea que todos estamos dispuestos a aceptar, en el Ulises cae en el absurdo. Toda frase es una frase planificada. Esta palabra la subrayo, planificada, porque es un libro extraordinariamente planificado. Decía Joyce que había escrito una especie de rompecabezas, de puzzles llenos de enigmas y de intrigas para entretener a los críticos ad eternum, digamos. Y realmente es cierto. Cada frase puede parecer ingenua, puede parecer tonta, puede parecer superflua, puede parecer conectora o puede parecer una frase más abigarrada en un sinnúmero de palabras y de páginas, y sin embargo todas parecieran tener un significado. Hay algo de lectura persecutoria que, repito, puede resultar agobiante. Aún así, entusiasmo total por mi parte con esta lectura del Ulises de Joyce. Esta es la segunda parte. Habrá tercera ya en 2024, si el Dios judío cristiano del que a Joyce le gustaba renegar así me lo permite. Esto ha sido todo.